Cuando preguntas a alguien por la historia antigua de Europa, suelen hablar del Imperio Romano o la antigua Grecia. Pero lo cierto es que todas estas civilizaciones duraron apenas un parpadeo comparadas con los primeros habitantes del continente. Los indígenas de Europa son en muchas ocasiones olvidados e incluso son motivo de burla, pero realmente hay mucho que decir sobre estos pueblos. Hace aproximadamente 50.000 años, llegaron los primeros humanos a Europa. Estos primeros europeos eran muy diferentes a los europeos actuales, eran de piel bastante oscura, de hecho podrían ser confundidos con una tribu de África. Tuvieron contacto con los Homo neanderthalensis, y hubo cierto mestizaje con esa especie. De hecho, se cree que los europeos actuales tienen entre un 2 y un 5% de edad neandertal. Estos pueblos tuvieron una expansión bastante lenta pero efectiva, lograron poblar casi toda Europa excepto por las regiones más al norte. La península de Escandinavia estaba completamente cubierta por hielo debido a la gran glaciación y no sería poblado hasta mucho después. Tampoco llegaron a poblar los países bálticos e islas aisladas como las Feroe o Islandia. Estos pueblos eran nómadas, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutas, tenían armas y herramientas de piedra bastante especializada, creaban cuchillos con huesos, pedernal y sílex, también tenían arcos y flechas, conocían el uso del fuego y la domesticación del perro. Vivían dentro de las cuevas y realizaron todas las pinturas rupestres europeas. La mayoría de Europa estaba muy poco poblada en aquel tiempo, se cree que en toda Europa había poco de más de 1 millón de personas, la mayoría de tribus tenían algunas decenas de personas, aunque las más grandes podían tener cientos de personas. Estos pueblos son recordados porque sabían aprovechar al máximo sus recursos. Esto pudo estar provocado por la escasez de recursos del continente europeo. Elaboraban ropa con pieles de animales, la raspaban con rocas para quitarles la grasa y la secaban al sol, después la cosían con tendones de los animales que cazaban. Usaban los huesos para hacer herramientas y consumían la médula ósea que está dentro. No desperdiciaban ningún recurso. Estos pueblos buscaban instalarse en lugares cercanos a una fuente de agua, habitaban abrigos naturales de rocas y las entradas de las cuevas, pero solo solían habitar su interior, ya que las partes más profundas de las cuevas eran demasiado oscuras y profundas. Pero hubo algunas excepciones, como la cueva de Nerja, en la región andaluza de Málaga, en España, fue poblada por los magdaleneses, un pueblo indígena de Europa, y se convirtió en una especie de templo. Creaban hogueras con ramas para iluminar la cueva e hicieron numerosas pinturas rupestres. Se encontraron fósiles de humanos dentro. Se cree que los primeros humanos que llegaron se perdieron debido a que la cueva era gigante y murieron dentro. Aterrador. Durante decenas de miles de años, estos pueblos vivieron bastante aislados, pero las cosas empezaron a cambiar hace aproximadamente 7.000 años. Una serie de pueblos originarios de la península de Anatolia, actual Turquía, migraron hacia Europa. Estos pueblos eran seminómadas, conocían la agricultura y la ganadería, y tenían mejores armas. Los aborígenes no pudieron combatir contra los migrantes, ellos tenían armas dedicadas a la caza, no a la guerra. De hecho se cree que por su vida nómada apenas tenían conflictos entre ellos, por lo cual nunca crearon ejércitos. La población indígena de gran parte del continente fue esclavizada y acabó siendo absorbida por estos nuevos migrantes. Sin embargo, los restos arqueológicos indican que algunos pueblos aborígenes pudieron sobrevivir en lugares más aislados, como en la península ibérica, donde sobrevivieron hasta hace 5.000 años, en algunas islas griegas y en el norte de Escocia. Sin embargo, los indígenas aún tendrían que enfrentar más dificultades. Hace 4.500 años, al mismo tiempo que se inventaba la escritura, comenzaron las migraciones indoeuropeas. Los indoeuropeos eran un pueblo muy avanzado, tenían armas de hierro y bronce, arcos más eficientes y habían domesticado al caballo. Los indoeuropeos atacaron tanto a los pueblos que habían migrado desde Turquía como a los indígenas, y acabaron asimilando a todos los demás pueblos europeos. Las actuales culturas e idiomas europeos descienden en su mayoría de los indoeuropeos, a excepción del húngaro, el finés y el estonio, que son idiomas ugrofineses.
También está el vasco, no se sabe su origen, pero se duda que sea un idioma 100% nativo, ya que los vascos conocían la ganadería y la agricultura, que no eran conocidas con los aborígenes, por lo que lo más probable es que llegarán después. Pero aunque los europeos actuales no sean descendientes culturales de los aborígenes, sí sin descendientes genéticos, estudios genéticos indican que los actuales europeos tienen un gran aporte genético de los aborígenes. Estos pueblos vivieron de forma aislada durante aproximadamente 42.000 años, se adaptaron perfectamente a su entorno y no necesitaron nunca nada del exterior. Sin embargo, su aislamiento también provocó su final, y es que tenían unas armas bastante inferiores a la de los pueblos asiáticos. Además, sus tribus eran muy pequeñas, recordemos que cada tribu tenía algunas decenas o cientos de personas, en cambio, las tribus indoeuropeas podían alcanzar los miles de individuos y los superaron rápidamente, y las culturas más famosas de Europa como Roma o Grecia descienden de pueblos indoeuropeos, no de los indígenas, ya que no pudieron combatir a la llegada de los nuevos migrantes.